Amigos de Facebook, vamos a, con el hermano Salomón, el pastor Salomón de la Amén. Cruz, esta tercera conferencia, Entendidos en los Tiempos. Pastor, adelante. Gracias, pastor. Y también a David, que ahí está en controles, haciendo todo este tema técnico, que yo no le entiendo nada, y que él, que Dios me lo bendiga, al Junior, que los que están en Facebook, como los que estamos aquí, podamos tener un poco de comodidad en las presentaciones de las diapositivas, el audio y todo lo demás. Vamos a estar hablando de esta doctrina que se llama la doctrina del remanente de Israel. Lo podemos abarcar en muchos pasajes de la Biblia, pero específicamente vamos a hablarlo en el libro de Romanos, en dos pasajes del libro de Romanos que hablan de la doctrina del remanente de Israel, porque esto no puede ser reemplazado. Si se está hablando del remanente de Israel, es porque se trata de Israel. No, Romanos 9:27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Quiere decir, dentro de Israel va a haber un remanente de creyentes, y ese remanente también va a tener su remanente. Ya lo vamos a ver, o sea, sus primicias. De modo que no es porque se llamen judíos o sean judíos que ya automáticamente son salvos. Ni en la profecía es así. Estamos hablando de que es un remanente de Israel. Eso está en Romanos 9. El otro texto que vamos a tratar es Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, pero el texto lo está usando de manera comparativa para decir que aún en el tiempo de la iglesia hay judíos cristianos, pero esto no significa que ya no va a existir un remanente cuando la iglesia sea trasladada o después de que la iglesia sea quitada. Es decir, que solo lo está usando para comparar que siempre ha habido un remanente de creyentes. Vamos a entrar pues en esta temática, y viene esta pregunta: ¿es el remanente la iglesia o es el remanente de Israel del que se trata estos pasajes? Eso es importante que vamos a estar viendo. Dentro de los grupos que se llaman los amilenialistas o la teología del pacto, hay una especie de reemplazo de Israel por la iglesia. Se llama esto técnicamente, en términos académicos, se le llama el supersesionismo, que quiere decir que ya Israel no es pueblo de Dios, sino que el que es pueblo de Dios es la iglesia. Se reemplazó por la iglesia. Es en ese sentido que se utiliza para decir que ya no existe el pueblo de Israel, sino que ahora el pueblo de Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Y este tipo de reemplacismo se utiliza dentro de estos círculos para decir ya no hay más planes para Israel, ya no hay más propósito para Israel, porque la iglesia ocupa su lugar. También podemos hablar de post-tribulacionistas, que quiere decir que la gente que cree que no existe el rapto, sino que el rapto va a ser después de la gran tribulación, y existe un remanente que es la iglesia que va a ser salvada al final de la gran tribulación. Entonces, de modo que también este tipo de enseñanza reemplaza a Israel por la iglesia. Vean qué dice Sofonías 3:13. Dice, vean claramente Sofonías 3:13, dice: el remanente ¿de dónde? De Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel, que por cierto, esta profecía llena las características de los 144,000, que no se halló en ellos mentira. Es algo muy interesante. Entonces, estamos hablando del remanente de Israel. Es el cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo con la nación de Israel, los pactos que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, que hizo también
con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, que se llama el pacto deuteronómico del territorio que les va a entregar, y el nuevo pacto que hizo también con la nación de Israel. Todos estos pactos se tienen que cumplir porque Dios no miente, y sus pactos los hizo con los descendientes de Abraham, de modo que si con ellos hizo el compromiso, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a cumplir. Entonces es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Ahora, Dios ha seguido el principio de tratar siempre con un remanente dentro del pueblo, y esto queda ilustrado en toda la Biblia. Siempre ha habido un remanente, y esto significa que Dios ha puesto sus ojos en su pueblo. El remanente es ese grupo pequeño que, aunque sean reducidos casi a la nada, con esos mismos va a levantar a su pueblo. Eso se llama el remanente, es el resto, aquellos que han sobrevivido y que se han mantenido leales a la fe. Por ejemplo, encontramos que pues prácticamente casi todos perecieron en el desierto, ¿se acuerdan? Menos Caleb y Josué. Encontramos que en la época de los jueces había también otro remanente, Débora y Barak, quienes se mantuvieron esa fe, aunque todos estaban en apostasía en la época de los jueces. También encontramos a Sansón, encontramos a Gedeón, a Samuel, a los levitas del tiempo de Jeroboam, a Asa, los 7,000, cuando todo Israel estaba en apostasía. Oiga esto importante. Cuando todo Israel estaba en apostasía, adorando a los Baales. Y dijo Elías, todos me han abandonado. Ya no hay pueblo. ¿Qué le dijo el Señor? No, hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Aunque estaban escondidos, pero todavía no habían doblado sus rodillas a Baal. Y este es el remanente. Y él decía, fíjate interesante esto, porque oye, ¿cómo va a ser pueblo de Dios? Si me están persiguiendo para matar, dice Elías, ¿cómo va a ser pueblo de Dios? Son apóstatas, pero son llamados Israel, pueblo de Dios, ¿por medio de qué? Del remanente. Por medio de ese remanente. Así también, como hay un remanente en el tiempo de gracia, de unos cuantos judíos que son cristianos, por ese remanente, a todo el colectivo se le llama pueblo de Dios. No quiere decir que están salvados, pero se llama pueblo de Dios porque hay un remanente. Y esto es la doctrina del remanente, que siempre hay un resto, siempre hay un grupo, hay un remanente pequeño que mantiene su fe, y por ese remanente Dios mantiene su palabra de cumplir su pacto. ¿Ya? Vamos captando la doctrina del remanente, muy bien. Entonces, bien interesante, el remanente es tema de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo esto es una doctrina de un remanente piadoso que siempre está esperando ser liberado, que siempre espera la liberación, y lo encontramos en todos los pasajes del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento había un remanente de, por ejemplo, Zacarías, Juan Bautista, Simeón, los discípulos eran un remanente que esperaban. Por ejemplo, dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ese remanente que tenía la esperanza, es el pueblo mesiánico, al cual el Bautista bautizó a ese remanente de judíos, a ese remanente que fue bautizado para arrepentimiento. Ese remanente mesiánico que siempre está esperando la liberación. Siempre hay en todos los tiempos un ¿qué? Un remanente. Durante la vida terrenal del Señor Jesucristo, Él trató con el remanente vivo de aquel entonces que esperaba la consolación, de modo que el reino ofrecido por Juan, Cristo, los 12 y los 70, fue para testimonio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos se enfocó su mensaje. ¿Por qué? Porque el orden de Dios en la evangelización es al judío primeramente,
No eran los únicos, pero sí tenían que ser los primeros. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque fue el primer paso. A ellos primeramente se les ofreció el mensaje del evangelio y después de su resurrección, entonces envió a todas las naciones a sus discípulos. Pero primero fue al remanente del pueblo de Israel. Es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Pese a las múltiples referencias del Antiguo Testamento sobre el remanente, o el grupo, el restante o residuo, los que escapan, en el Nuevo Testamento solo hay 2 veces en el que Pablo utiliza esa palabra, con 2 palabras distintas, que ya vimos los pasajes de Romanos 9:27, donde se utiliza la palabra griega kataleima, que quiere decir restante o pocos, y en Romanos 11:5, donde el griego es leima, que quiere decir resto y remanente. Él no se refiere a un cierto resto indeterminado que no conoce nadie, sino que está hablando de la referencia que hablaron los profetas, de que había un remanente y que con ese remanente Dios va a tratar a partir de ese remanente. Así que él, cuando habló del remanente, tiene en cuenta lo que los profetas anunciaron. Esto es importante decirlo porque de pronto nosotros leemos y como estamos aquí en la iglesia, decimos del remanente, pues soy yo, y está bien la aplicación, Vuelvo a decir, está bien la aplicación espiritual, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para ti. Esa aplicación se llama aplicación devocional, que es para ti. Como por ejemplo, ¿verdad? Que decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo lo creo para mí, dices. Pero en realidad, esa palabra fue específica para esta persona del carcelero. Para él específicamente fue. Pero bueno, pues también me aplica a mí. Yo digo, es para mí y me lo aplico. El término remanente también. Es como cuando se lee a veces Mateo 24 y dice, a ver, Mateo 24, aquí está la iglesia, cuando dice que todo el pueblo, el pueblo de Dios será reunido. Entonces reunirá a su pueblo de los 4 ángulos de la tierra. Ahí está la iglesia, va a ser reunida. Ahí encontramos a la iglesia, a los llamados. Llamará a su pueblo, están los llamados de su pueblo, pero los escogidos, llamará a los escogidos. Así que yo soy de los escogidos. ¿Está hablando de la iglesia? No, está hablando de los escogidos del pueblo de Israel, a lo que refirieron los profetas. Dijeron que el pueblo escogido iba a ser reunido, y ese es el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Lo mismo pasa con el remanente. Cuando leemos remanente, no era un remanente desconocido, era que Pablo está explicando en esos 3 capítulos acerca del papel que juega el pueblo de Israel como remanente. De ese remanente está hablando de los judíos que se iban a convertir a Cristo. Ese es el remanente de judíos salvos en ese tiempo que se lo aplica a ellos también. Vamos a ver algo interesante, creo que aquí al respecto, ¿no? Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Dónde lo cita Isaías? Isaías lo cita en Isaías capítulo 10. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará en justicia. Pero el contraste es que habrá un remanente, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra, pero les promete que no todos van a ser destruidos, sino que de todos ellos un remanente que volverá. Es ese remanente que está hablando Pablo, haciendo esta cita, y aplica esta cita a los judíos que se convirtieron en la época de Pablo. Y Pablo dice, ellos, los cristianos judíos, son ese remanente escogido. Son ellos ese remanente que ha sido sacado del mundo, que estaban perdidos y fueron rescatados, que se regresaron a Dios. Son ellos. Entonces, así como
como Isaías profetiza que una parte se salvará, Pablo dice, bueno, ustedes piensan que Israel ya está siendo rechazado. ¿Por qué? Porque hay un buen grupo de judíos que nos están persiguiendo. Y Pablo diría, hasta se confabularon para apedrearme, para querer matarme. Y así también a muchos cristianos. ¿Cómo van a ser pueblo de Dios ellos? Alguien podría pensar. Pero son pueblo de Dios por el remanente de aquellos que están convertidos. Porque esa es la doctrina del ¿qué? Del remanente. ¿Se va captando, hermano? Se va captando que aunque la mayoría está perdido, por el remanente siguen siendo pueblo de Dios. De hecho, la iglesia es pueblo de Dios porque el concepto de pueblo se amplió. No se amplió el concepto de Israel. Es importante que yo aclare esto. El concepto en el Nuevo Testamento de Israel sigue siendo el concepto del Antiguo Testamento. Es decir, Israel es Israel. ¿Qué es lo que se amplió? El concepto de pueblo. ¿Por qué? Porque era solamente el pueblo de Israel con la ascendencia étnica. Solamente los que descendían de Abraham eran pueblo de Dios. Pero ¿qué se amplió el concepto pueblo? El concepto pueblo, es decir, si aunque tú no desciendas de Israel, el concepto pueblo abarca a aquellos que tienen la misma fe de Abraham, son hijos de Abraham, porque tienen la fe de Abraham. Se amplió el concepto de pueblo, no el concepto de Israel, como para decir, ahora yo soy el Israel espiritual. No, ese concepto no se amplió. El concepto que se amplió es el concepto de pueblo. El concepto de Israel sigue siendo Israel. No se amplió, como para decir, si yo siento que soy judío, soy judío. No, no es ideológico la interpretación. Es, si desciendes de Abraham, eres hijo de Israel. Pero si tienes la fe de Abraham, también eres pueblo espiritualmente. Entonces lo que se amplió es el concepto de ¿qué? De pueblo, no el concepto de Israel. Eso es importante decirlo. Por lo tanto, el remanente de Israel sigue siendo de Israel. Y vamos a ver esto. El término remanente entre los profetas se usó para referirse a los israelitas que fueron llevados al exilio, pero que serían traídos por el Señor de regreso. Pablo aquí usa el término para referirse a los judíos que habían respondido positivamente al llamado del Evangelio. Y Pablo dice, ellos, los judíos convertidos a Cristo, son el remanente. Y por ese remanente, el pueblo que es inconverso sigue siendo pueblo. Es algo muy interesante, pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Cristo Jesús? Vean esta ilustración que tenemos aquí. La elección de la iglesia es corporativa. La elección de Israel es corporativa también. Israel es pueblo corporativamente hablando, pueblo de Dios. Así como la elección de la iglesia es corporativa. Una cosa es la elección corporativa, es decir, como cuerpo, como colectivo. Israel es pueblo colectivo. Pero individualmente, para que sean salvos, la salvación ¿es colectiva o es personal? Es personal. Entonces hay que diferenciar entre lo colectivo y lo personal. La salvación es personal, pero cuando hablamos de iglesia, de Israel como pueblo, no estamos hablando de la salvación individualmente de los judíos. Estamos hablando del propósito general de Dios con ellos. Son pueblo colectivamente, pero la salvación es individual. Para que ellos sean salvos, tienen que arrepentirse individualmente. Es lo mismo, la iglesia es salva, la iglesia, pero para que yo sea parte de la iglesia, tengo que tener el arrepentimiento y la fe, porque la salvación es personal. Pero la iglesia se va a salvar, sí, pero individualmente tú tienes que responder a ese llamado igual. Entonces, vean la diferencia entre lo colectivo y lo personal. Es lo mismo que pasa con Israel, Él es pueblo porque hay un propósito colectivo, profético para ellos. Pero no habla de la salvación es otra cosa. La salvación es personal. ¿A qué voy? Voy en esto, miren, para que entendamos. Están los judíos inconversos y los gentiles inconversos, que no creen en Dios. Dios tiene sacado pueblo de entre los gentiles y dentro de los judíos. ¿Quiénes son? Son los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Si este judío no cree en Cristo, se queda aquí como judío.
Si este gentil no cree en Cristo, se queda aquí como gentil. Pero si a este gentil es creyente y este judío es creyente, también es salvo. Y ambos en el cuerpo de Cristo forman un solo cuerpo. Alguien dice, es que judíos y gentiles ya son uno. No son uno, no son uno. Solo los judíos creyentes y los gentiles creyentes son uno en el cuerpo de Cristo. ¿Ya vamos captando? Porque no es todos los judíos, porque él dijo, ya se derribaron todas las barreras, ya el judío no existe, ni el gentil, todos somos uno. No todos, ni todos los judíos, ni todos los gentiles. Solo los judíos creyentes y los gentiles creyentes son uno en Cristo, en el cuerpo de Cristo. El remanente que está hablando Pablo es el remanente de judíos creyentes que están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por esta razón había un dicho, no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque la promesa es para los judíos creyentes. Ya vamos captando, ellos son considerados el remanente. Si ahora un judío se convierte a Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el judío que no cree en Cristo sigue siendo pueblo, pero él no es creyente, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, solo la parte de Israel creyente es el remanente. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado ¿qué? Y ese remanente entonces que Pablo está hablando, ¿de quiénes son? Son judíos creyentes, que en este tiempo son bendición aún para su pueblo que está en incredulidad, porque por ese remanente de judíos cristianos, el pueblo sigue llamándose pueblo. Y hay propósito para ese pueblo, porque hay un remanente en este tiempo. Es interesante cuando dice en este tiempo. De nuevo en Romanos 11:5, Pablo dice, en este tiempo presente, el tiempo de gracia, hay un remanente. El tiempo presente al que alude es el mismo de Romanos 3:26, que se refiere al tiempo de gracia, que es un tiempo de salvación ahora. Está hablando del remanente salvo ahora, de los judíos que son salvos ahora. En este tiempo de gracia hay un remanente. Y es por eso que Israel en general no ha sido rechazado. ¿Es pueblo de Dios? Sí, es pueblo de Dios. Pero solo los salvos son partes del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. El acento recae aquí no en la salvación del resto en contraposición de los salvos, sino en el hecho que Dios ha dejado un resto y los ha salvado por su gracia, es decir, en el carácter inmerecido de la salvación. Está diciendo, nadie puede comprar su salvación, ni puede ganar su salvación. El remanente no es porque sea judío, ni por sus obras. Es escogido, ¿por qué? Por gracia. No es por sus obras ni por su ascendencia. Eso Pablo lo tiene por basura. No sé cómo que algunos lo tienen como lo máximo, el judaísmo, cuando Pablo lo tenía, ¿por qué? Por basura. Aunque los escogidos por gracia del pueblo anuncian en sí juicio contra el resto de Israel incrédulo por su rechazo del Mesías, es a la vez un mensaje de esperanza que alumbra a una posibilidad del futuro de Israel. Por ese remanente es que Israel todavía tiene futuro. Dios tiene planes para la nación de Israel, porque en este tiempo hay un grupo de judíos escogidos por gracia. Y por eso siguen siendo el resto de incrédulos llamado pueblo de Dios. Escogidos de Dios porque tienen un plan, Dios y un propósito para ellos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los otros incrédulos persiguieron a la iglesia, algunos de ellos, a pesar de eso, hermanos, a pesar de todo eso, son pueblo de Dios. Pero ¿cómo puede ser pueblo de Dios? Porque hay un remanente escogido por gracia. ¿Ya vamos captando esa idea? Es interesante esto. ¿Qué es lo que muestra ese pasaje? Estos escogidos a los que hace referencia son la minoría de judíos que están siendo salvados ahora. Y que al igual que en los días de apostasía del profeta Elías, cuando todos
estaban en contra de los profetas y mataban a los profetas, y a tus siervos los están acabando, están dando muerte a tus siervos. Pero el Señor dice, no son todos, hay un remanente escogido por gracia. Es la garantía, ese remanente pequeño, de que Dios va a cumplir su propósito. Miren esto, en esta imagen que aparece aquí, vamos a ver, es este remanente escogido por gracia, la totalidad de la iglesia que reemplaza a Israel, y de una vez les respondo que no, pero quiero explicarlo con esta gráfica. Miren, hay tres pueblos, 1 Corintios 10:32, Israel, los gentiles y la iglesia. Israel está compuesto por incrédulos y por creyentes judíos. Los gentiles está compuesto por incrédulos gentiles y por creyentes gentiles. Los creyentes judíos y creyentes gentiles conforman ¿qué? La iglesia como cuerpo de Cristo. El remanente no es la totalidad de la iglesia. El remanente se trata de los creyentes ¿qué? Judíos. Ese es el remanente escogido por gracia, en contraste con la ley. En contraste con la ley que predican los judaizantes. Estos pasajes no son mencionados como cumplimiento total de las promesas de la salvación para Israel, sino que son mencionados como un ejemplo de que aún hoy, como en el Antiguo Testamento, hay un remanente de creyentes judíos, creyentes en el Mesías. Tampoco se elimina la profecía futura sobre Israel y decir, como ya está ese remanente, ya no van a salvarse todo el pueblo. No, porque una cosa es el remanente y otra cosa es el resto, porque el remanente lo que anuncia es que viene un resto, lo dice el pasaje, para que luego el resto de los hombres busque al Señor. Es decir, que este remanente anuncia y asegura el futuro del pueblo de Israel, pero no elimina su cumplimiento futuro, para decir que ahora en ese pequeño remanente se está cumpliendo todos los pactos y las promesas. No, solo está diciendo que Dios no ha terminado de tratar con su pueblo Israel, aunque haya un pequeño grupo, un remanente. Al contrario, lo que anuncia el remanente es que todavía viene algo grande para Israel. Vamos captando esto, desde el tiempo de rechazo de Israel, de su Mesías, hasta cuando trate de nuevo, en la semana 70, el remanente de judíos convertidos son injertados en el cuerpo de Cristo. El tiempo del rechazo del Mesías, a partir de la crucifixión hasta nuestros días, si un creyente judío, o sea, algún judío se entrega al Mesías, es insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando cierre el tiempo de la iglesia, se va el cuerpo de Cristo. Y termina el cuerpo de Cristo y se convierte en la esposa de Cristo. Porque la ilustración que Pablo está usando en Efesios capítulo 5 es la ilustración de Adán. Que Adán primero fue formado y su cuerpo, en su cuerpo estaba Eva. Eva, antes de ser Eva, la esposa, fue el cuerpo de Adán. Es lo que está ilustrando allá. Primero fue el cuerpo. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque está en Cristo, está en su cuerpo. Pero una vez que sea sacada de la costilla, será presentada a sí mismo una iglesia gloriosa, su esposa. Porque primero era el cuerpo, ahora es el cuerpo. Por eso es que todos los salvados son insertados en el cuerpo. El bautismo en el cuerpo. Claro, no estamos negando ni el bautismo en agua ni el bautismo del Espíritu Santo, son temas diferentes, pero estamos hablando del bautismo en el cuerpo. Cuando alguien se salva, es insertado o bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando dice así, del rapto, dice, los muertos en Cristo. Es decir, solo está hablando de los que fueron injertados en su cuerpo. No está diciendo de los salvos, porque no la totalidad de los salvos está hablando del rapto. Porque hay salvos del Antiguo Testamento y ellos no van a resucitar en el rapto. ¿Por qué? Porque solo van a ser resucitados los que están en el cuerpo de Cristo.
¿Y quiénes son los que están insertados en el cuerpo de Cristo? A partir del día de Pentecostés, todos los creyentes son bautizados en el cuerpo, insertados en el cuerpo. Y cuando dice los muertos en Cristo, está diciendo los que pertenecen a la iglesia, que están en el cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Está limitando. ¿Quiénes van a resucitar en el rapto? Los muertos en Cristo. O sea, los que están dentro del cuerpo de Cristo. Y una vez que salgan del cuerpo, se convierte ahora en la esposa del Cordero, que se le ha concedido vestirse del lino limpio, la transformación de su cuerpo. Gloriosa. Ahora somos el cuerpo, pero después del rapto seremos la esposa que será presentada a sí mismo. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Te das cuenta? Entonces, interesante que ahora los judíos que son salvos están en el cuerpo de Cristo y ellos se van también en el rapto. Ahora, no son salvos para una relación nacional, sino para una relación con Cristo. Por eso tenemos que distinguir lo que estamos hablando de la profecía de Israel como pueblo de Dios. Estamos hablando en tanto a su proyecto colectivo como nación. ¿Vamos captando, hermano? Como nación. Pero si alguien se convierte a Cristo ahora, no es injertado para su proyecto como nación, sino para una relación con Cristo en su cuerpo. Y cobra superioridad su relación con Cristo, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hay que entender bien. En quien se finca su identidad, no en Israel, sino su identidad está en Cristo. Así que no necesitamos buscar ser judíos, circuncidarte y practicar la ley. Tu identidad no está en la ley, tu identidad tampoco está en Israel, tu identidad está en Cristo. Así que, aunque son un remanente judío salvos por gracia, al ser insertados en el cuerpo de Cristo, su pertenencia es a la iglesia, de modo que se hace necesario que un futuro remanente también de Israel actual resurja. El remanente del Israel actual tiene que resurgir. ¿Por qué? Porque el remanente de Israel actual, creyente, cristiano, se va en el rapto y entonces necesitan otro remanente futuro, porque es la doctrina del remanente. ¿Ya vamos captando, hermano? Después del rapto, entonces, es necesario otro remanente salvo. Y de eso vamos a hablar en la última ponencia. Si la nación de Israel está sufriendo un endurecimiento temporal y parcial, no pueden en ellos haber un remanente que los lleve a que se cumplan los pactos de los padres. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir en incrédulos. Se tiene que cumplir los pactos en creyentes. Por eso el mensaje del Señor era: les voy a establecer el reino, les ofrezco el reino, pero requisito, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos querían un reino sin arrepentimiento, y el reino se los ofreció el rey, pero ellos no cumplieron el requisito, no se arrepintieron. De modo que no se puede cumplir todos los pactos que Dios hizo con Abraham si ellos no llenan los requisitos, si no se arrepienten. Pero cuando la iglesia no esté, ¿a quién se lo va a cumplir? Para eso necesita un remanente de judíos. Durante el primer siglo, este remanente de judíos que aceptó al Mesías propagó el evangelio a los gentiles. Pero luego del arrebatamiento de la iglesia, en la futura tribulación, un remanente de judíos mesiánicos predicarán el evangelio del reino para testimonio. Porque lo primero que el Señor hizo cuando llamó a los suyos, los envió a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo que va a hacer el Señor en la tribulación a través de los dos testigos es formar un comité, ya no de 70, de 144,000. Y los va a enviar a predicar primeramente a los judíos y después hasta lo último de la tierra también. Ese es el remanente que va a surgir. La iglesia como cuerpo de Cristo es una entidad, no es una entidad étnica. Mira, diferencias básicas entre Israel y la iglesia. Esto es importante. Vean, la Israel es una entidad ¿qué? Étnica, de descendencia étnica. Pero la iglesia no.
La iglesia no es racial. Está de todos, lenguas, idiomas, razas, etcétera. Es la iglesia. Por eso no es Israel. Además, Israel es una entidad que nacional. La iglesia es internacional. No se limita a una nación de Israel nada más. Israel es una entidad territorial, porque así se lo prometieron, un territorio que va desde el río Grande de Egipto hasta el río Éufrates. Todo ese territorio se lo prometieron, es una entidad territorial. En el caso de la iglesia no es territorial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, es interesante aquí, estas letritas chiquititas son una comparación entre Israel y la iglesia, 23 diferencias llenos de pasajes bíblicos. Y luego hago una más resumida de Israel y la iglesia, allá las diferencias también, pero ¿cómo es posible que haya muchos pueblos? Pues hay un pasaje de la Biblia, porque alguien dijo, pastor, ¿y dónde sacas que hay 2 pueblos? Y tal vez hasta haya más, pero vea qué dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, y lo puse aquí en el griego porque algunos preguntan, ¿puede tener Dios 2 o más pueblos? Y en el griego, aquí está el griego, dice, ellos pueblos de él serán, en plural, y ellos serán su pueblo, en plural. Quiere decir que Dios no solamente tiene un pueblo. Entonces el concepto de pueblo se amplió, acuérdense. Ellos serán su pueblo, dice el griego. Y con esto no hay. Ellos, pueblos de él, serán en plural. Ahí está el griego. Este es un interlineal, me parece que es de El Satames. Pero también lo presenta la Cueva en su interlineal, porque está en plural. Así que anoten ese texto porque con esto se derriban mitos. Interesante. También, miren esto. Entonces, a ver. Pero pastor, en Romanos 2:28 dice que es judío el que lo es de corazón. Así que si yo siento en mi corazón que soy judío, ya soy judío. No, eso dice Romanos. Lo que Romanos habla del judío de corazón es, te lo voy a decir, es una exhortación al judío. Al que es judío, no al que no es judío le está hablando Romanos. Es al judío que le está diciendo, ¿tú crees que eres judío? Pues sé judío de corazón. Se lo está diciendo al judío. Así como cuando dice, a ver, tú dices que eres cristiano. Pues sé un cristiano de corazón. Pero ahí se lo dijo al judío. No se lo dijo a cualquiera. Se lo dijo a un judío que según era judío, pero no está practicando la fe. Y le dice, ¿quieres ser judío? Sé judío del corazón. Interesante, ¿verdad? Alguien va a decir, no, pastor, pero es que en Romanos 4:11 dice que Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados. Por lo tanto, yo también soy judío espiritual porque yo no soy circuncidado, pero el pasaje no te está diciendo eso. El pasaje lo que te está diciendo es que puso a Abraham como un ejemplo de que la salvación no tiene como requisito la circuncisión. No está diciendo que ahora ya eres judío. Te está diciendo que puedes ser salvo sin ser circuncidado. Es todo lo que te está diciendo. No te está diciendo que ahora ya el Israel es espiritual. Tercero, también dice en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que está diciendo allá cuando dice no todos los que descienden de Israel son israelitas es el Israel dentro de Israel. No está incluyendo a los gentiles. Pablo está diciendo dentro del pueblo de Israel no todos son verdaderos judíos. Hay un pueblo de Israel dentro de Israel. No está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Hay un Israel dentro de Israel. ¿Ya? Vamos captando. Otro va a decir, pero hermano, en Gálatas 3:7 dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Sí, lo que te está diciendo allá, que el principio salvífico no es que desciendas de Abraham ni que seas circuncidado, sino que el principio que te trae la salvación es la fe. No te está diciendo que ahora ya eres Israel espiritual.
pero es que Gálatas 6:16, ahí búsquenlo porque ese es interesante. Allí se aparece, te pesqué, pastor, porque acá dice que somos el Israel de Dios y que ya los judíos quedan fuera, porque ellos ya no son el Israel de Dios. Y entonces habla de Israel de Dios. ¿A qué se refiere? Dice, a todos los que andan en esta regla, que son judíos, pero que son gentiles por la fe. Y al Israel de Dios. ¿Por qué tiene que mencionar? Y al Israel de Dios ya mencionó a los salvos en la fe. Y hace una diferencia entre los que no son el Israel de Dios. ¿Quiénes no son el Israel de Dios? El Israel incrédulo. Y al Israel de Dios no está dando una explicación de los que andan en esa regla. ¿Quiénes son el Israel? No. Está diciendo los que andan en esa regla que son gentiles. Y el Israel de Dios, ¿quiénes son? El Israel de Dios son el grupo de judíos creyentes y los está contrastando con el Israel que no es de Dios. Con judíos que no son cristianos convertidos, los contrasta. El Israel de Dios, ¿quiénes son? Judíos convertidos a Cristo. Es el Israel de Dios. No entran en esa clasificación los que andan conforme a esa regla. Porque es una cosa diferente. Los que andan conforme a esa regla son los gentiles dentro de la iglesia cristiana. Y el Israel de Dios son los judíos dentro del cuerpo de Cristo también. ¿Ya? ¿Quién es el Israel de Dios? No es la totalidad de la iglesia. Son los judíos creyentes. Esos son el Israel de Dios. En contraste del Israel que no es de Dios. De los judíos no convertidos. ¿Ya? ¿Vamos captándolo? Otra más. Es que Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos al Señor. Pablo está hablando como judío. ¿Por qué? Porque los judaizantes decían, tienes que circuncidarte para que seas salvo. Pero Pablo dice, no, ellos no son la verdadera circuncisión. Somos los judíos cristianos. Somos la verdadera circuncisión. Estamos circuncidados, pero a la vez creemos en el Mesías. Pablo estaba circuncidado, ¿sí o no? Y cuando él dice, nosotros somos la circuncisión, es porque él estaba circuncidado y él es la verdadera circuncisión. Los otros están circuncidados, pero no están sirviendo al Mesías. Entonces son falsa circuncisión. La verdadera circuncisión son judíos cristianos que están circuncidados. ¿Ya? Nosotros somos la circuncisión. ¿Vamos captando, hermano? Vean qué interesante cómo se abre el panorama de la Escritura cuando la entendemos. Y por último, alguien va a decir, pero es que los judíos son sinagoga de Satanás, así lo dice Apocalipsis 2:9 y 3:9. No está hablando de todos los judíos. Está hablando de los judíos que estaban arremetiendo persecución en contra de la iglesia. Esos son sinagoga de Satanás. No todos, porque algunos dicen, no, es que estos son ortodoxos y dicen en contra de Cristo. Pero no a todos se le llama sinagoga de Satanás. No. A los que estaban arremetiendo en contra de la iglesia, la persecución, son sinagoga de Satanás. Las generalidades no ayudan. Yo les decía a las hermanas, es como cuando dicen aquí, y lo digo despacito, todos los mexicanos son narcos. Son las generalidades. Y las generalidades no ayudan. Hay grupos específicos. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. No todos los judíos que no son creyentes en el Mesías son sinagoga de Satanás. Aquí son sinagoga de Satanás aquellos que estaban persiguiendo a la iglesia. Dicho esto, que son mitos que teníamos que derribar, ¿verdad? La iglesia no recibe nunca el nombre de Israel. Nunca. La iglesia gentil. 2, Israel natural se contrasta con los gentiles en la Biblia. Hay un contraste. Israel natural y la iglesia también se contrastan. No solamente se contrasta iglesia con gentiles, porque es diferente, gentiles e iglesia es diferente. No es lo mismo, no es sinónimo gentiles de iglesia, no es lo mismo. Tampoco es sinónimo Israel natural y la iglesia. Los judíos cristianos también se contrastan de los judíos no cristianos, como hemos visto en los pasajes.
Hay judíos cristianos y hay judíos no cristianos. También, bueno, digo esto, ¿saben por qué? Porque de pronto algunos dicen, es que en Cristo ya no hay judío ni gentil, no hay griego, no hay hombre ni mujer, y entonces pues cae bien a la ideología de género, ¿no? Que no hay hombre ni mujer. En la salvación somos uno, pero ¿están o no están las diferencias? Sí, ¿por qué? Porque las diferencias nos hacen ricos, la pluralidad nos hace ser un pueblo rico. Hermanos, de grande riqueza. Hay diferencia, y dice acá, los cristianos judíos, el Israel de Dios o espiritual, son los cristianos judíos. Se distinguen de los cristianos, ¿qué? Gentiles. Hay pasajes que así lo mencionan. Incluso se distinguen los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Así que esto es importante, se llama hermenéutica, porque si no lo entendemos vamos a tener problemas. Cuando se predice que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les será quitado, cuando se conviertan al Señor, lo que se está diciendo es que viene una conversión de los judíos, porque por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. ¿Va a haber una conversión, sí o no? Si el pasaje dice, cuando se conviertan al Señor. De igual modo se trata de manera extensa que el Israel ha sido puesto a un lado temporalmente del lugar de bendición con el fin de que los gentiles puedan ser puestos en el lugar de bendición para moverlos a celo. Que la idea de la salvación de los gentiles hoy es que los gentiles sean movidos a celo. Y ellos no pueden ser movidos a celo si la iglesia es antisemita, si la iglesia es anti-israelí. No pueden ser movidos a celo si la iglesia es judeofóbica. No, porque la razón por la que Dios te está salvando es para que le prediques al judío primeramente. Ese es el plan de Dios, al judío primeramente. Ustedes saben que los 3 capítulos de Romano, 9, 10 y 11, son 3 capítulos, se llama codicilo. El codicilo explica la herencia, es un término legal, que explica la herencia que se le va a entregar a los judíos, pero el codicilo dice cuáles son las condiciones para que se le entregue la herencia. Los 3 capítulos explican las condiciones. El capítulo 9 habla del pasado de Israel. Ellos en el pasado fueron llamados para ser pueblo. En el presente, el capítulo 10, habla de su condición en dureza y que tenemos que predicarles. En el capítulo 10 es donde se dice, esa frase que se usa mucho en evangelización, que dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor, está en el capítulo 10 de Romanos porque está habla de los judíos. ¿Cómo evangelizar a los judíos? Ellos tienen que confesar que Jesucristo es Señor, si no, no pueden ser salvos. Si dicen que es Jesús, que es el hijo ilegal de fornicación de María, no pueden ser salvos. Ellos tienen que confesar con su boca, porque ese capítulo 10 está hablando de la evangelización a los judíos, al judío primeramente. Sí, ese capítulo 10 es para evangelización de los judíos. Y ¿saben qué? Aparece el capítulo 11 del futuro de Israel. Pero de eso se trata, todos esos 3 capítulos de Romanos. Hablan del lugar del pueblo de Israel. Y bueno, estamos aquí ya terminando con esto. Miren, Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, número 1, este pasaje nos está hablando de un ¿qué? Algo que no lo entendían en el Antiguo Testamento, porque se lo revelaron a Pablo, esta interpretación, ese misterio, es algo que se reveló cuando la iglesia resurge como pueblo de Dios, porque ellos no podían ser un cuerpo aparte de Israel. ¿Cómo podía ser? Eso era un misterio que estaba siendo revelado, porque era el pueblo que iba a usar Dios para moverlos a celo. ¿Y para qué los iba a mover a celo? Si la iglesia está para mover a celo a Israel, es porque Dios no ha terminado con ¿quién? Exacto. Si mi papel es moverlo a celo,
¿para qué Dios lo va a mover a hacerlo? ¿Para condenarlos o para salvarlos? Ahí entra el testimonio de la iglesia, porque es temporal que estamos nosotros. Vamos a ser quitados y ellos tienen que ser movidos a hacerlo. La pregunta grande es, mi acción y mi doctrina, mi predicación, ¿los está moviendo a celos? Si es al judío primeramente. Ese es el plan. El plan de evangelización de Pablo siempre fue las sinagogas y las plazas. Al judío primeramente, ¿dónde? En las sinagogas. Y después, a los gentiles, ¿dónde? En las plazas. Al judío primeramente y después, ¿no será que no estamos evangelizando a los judíos? ¿Y el plan de evangelización? ¿Dónde queda? Interesante. Un endurecimiento habla. No ignoréis el misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido? ¿Qué? Endurecimiento. Ese endurecimiento en parte, no es de la totalidad, ni es para siempre. Es en parte. Ese endurecimiento, literalmente dice que le ha salido un callo. Un callo que es impenetrable, es casi como una concha, que está difícil para penetrar, para que se convierta. Difícil, hermano. Y es un endurecimiento no individual, sino colectivo. Ese endurecimiento no se trata del endurecimiento que vino con Adán en el pecado general, sino es un endurecimiento de castigo federal. Nacionalmente vino ese castigo. Es parte del plan de Dios. Es en parte, no en la totalidad, porque hay un remanente y eso quiere decir que hay un propósito. Hay un hasta que haya entrado, el hasta es, va a llegar a su fin ese endurecimiento. Y es cuando acabe la iglesia, porque acá dice, hasta que entre, ¿qué? La plenitud. La palabra plenitud en el griego es pleroma. Pleroma quiere decir que se complete, hasta que llegue al tope, el trato de Dios con los gentiles a la cabeza. Cuando ese trato llegue a su fin, entonces de nuevo inicia el trato de Dios para la plenitud de Israel, para que todo Israel sea salvo en plenitud. El todo Israel es una expresión que involucra a un buen número de judíos como para ser llamado una salvación colectiva. Ese es el todo Israel. No quiere decir que todos y cada uno de los judíos, sino está hablando de un grupo representativo de Israel que va a ser salvo. Pero después que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Cuando se acabó el trato de Dios con los gentiles a través de la iglesia, que encabecen el liderazgo de la iglesia la mayoría de gentiles y no de judíos, cuando termine ese trato, entonces de nuevo entra el trato de Dios ¿con quién? Con Israel. Así que ahora no hay que especular. Esa plenitud de los gentiles va a llegar a un tope. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La remoción del endurecimiento judicial sobre el resto habrá comenzado sobre un remanente de ese todo, lo cual hará posible estas cuatro cosas. Cuando la iglesia ya no esté, y entonces Dios pone su foco sobre Israel, van a pasar cuatro cosas con Israel. La predicación liderada por los dos testigos. La separación de los 144,000 por esos dos testigos que van a ganar a 144,000. Por eso cuando aparezca Elías, va a definir las tribus, dicen en el judaísmo se dice que Elías va a definir las tribus, va a asignar cada una de las tribus. Interesante esto, ¿eh? Este tema de quiénes son los dos testigos es todo un debate. Para resumirlo, yo estoy diciendo que es en el espíritu y ministerio de Elías. No es que va a haber una especie de reencarnación, sino que es así como Juan Bautista, dice el Señor Jesucristo. La verdad, les digo que Elías ya vino, refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es en el espíritu y poder de Elías, es decir, el tipo de ministerio de Elías. Creo que los dos testigos van a tener ese tipo de ministerio. Es un tema completo, pero solamente para resumir. Miren, los resultados de su predicación del Evangelio
van a ganar a sus compatriotas cuando dice, y será predicado ese evangelio del reino. Y entonces algunos dicen, ya se predicó el evangelio a todas las naciones, ya el rapto viene. No, se está hablando del reino. Y es en el periodo de la gran tribulación. Será predicado el evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. El reino es el reino milenial, no es el rapto. Será predicado el evangelio del reino. El rapto ya habrá pasado. Aquí estamos hablando del futuro ministerio de Israel a las naciones y sus convertidos en ese periodo de la gran tribulación. Todo esto va a pasar después que la iglesia llegue a su plenitud, sea quitada, y entonces comienza el trato de Dios con la nación de Israel. La remoción final de este endurecimiento va a culminar, hermanos, con Israel será restaurada como nación y poseerá la tierra prometida, no ahora, no con las guerras. Va a poseerlo hasta que termine el trato de Dios con la iglesia. Volverán las ramas de Israel incrédulas desgajadas a ser injertadas en el olivo. Ustedes lo pueden ver acá. El buen olivo o raíz es el Mesías, acuérdense de eso. Las ramas desgajadas fueron el Israel incrédulo. El remanente que se mantuvo creyente estuvieron siempre en las ramas, aún en este tiempo de gracia. Pero al final también las ramas gentiles de este olivo silvestre fue injertado por causa de que se cortaron las ramas de incrédulos judíos. ¿Ya? ¿Vamos captando, hermano? Acá vuelvo a la atención. Esta es el olivo silvestre. Aquí estábamos nosotros los gentiles. Este es el buen olivo. Las ramas incrédulas de judíos fueron cortadas, y por estas ramas que fueron cortadas, nosotros fuimos, ¿qué? Injertados, no en Israel, en la raíz que es Cristo, pero cuando estas ramas sean quitadas, entonces, de nuevo, poderoso es Dios, aunque esté seca esta higuera, seca. Poderoso es Dios, ¿o no es poderoso? Para volverlos a injertar así secos en su propio olivo y que tengan vida y que den fruto para Él. Dale un fuerte aplauso para Dios. Eso es la interpretación del olivo. Así que en la simiente de Abraham hay en plural, que es el pueblo de Israel. Simiente de Abraham en singular, que es Cristo, y está la simiente espiritual, que somos nosotros. No es lo mismo, ¿eh? La simiente en plural es el pueblo de Israel. La simiente en singular es Cristo, y la simiente espiritual somos nosotros. Pero no es lo mismo, porque hay promesas personales para Abraham, promesas nacionales, promesas universales, y nosotros no entramos en las promesas nacionales, entramos en las promesas universales. La iglesia, ¿por qué? Porque el que se amplió no es el concepto de Israel. Lo que se amplió no es el concepto de Israel para que ahora la iglesia sea Israel. Lo que se amplió es el concepto de pueblo, para que ahora nosotros también seamos pueblo espiritual de Dios. Y esto es lo que se menciona aquí. Esta es una gráfica de las 70 semanas. Las primeras 69 semanas hasta acá, donde estamos. Y después del rapto de la iglesia viene la semana 70, donde se va a cumplir todas las profecías que son con respecto a la nación de Israel. Bueno, pues con esto damos por terminado esta segunda sesión. Gracias, hermanos.